88.4 Extra Almansa. En Almansa al Día nos gusta hablar de todo, absolutamente, pero también con pintores de categoría como el que tenemos aquí hoy. Yo a Paulino lo he entrevistado muchísimas veces en la tele, en la radio, desde hace muchísimos años, pero a propósito de lo último que ha hecho, que es el póster de la película de Manolo Olaya, de ese largometraje que ha presentado hace muy poquito en redes sociales y demás, se me ocurrió que estaría muy bien hacer un repaso en 15 minutos, que no es mucho tiempo, necesitaríamos horas, sin duda alguna. Igual algún día hacemos un programa de 1 hora y hacemos esto, pero de momento hoy tenemos unos 15 minutos pues para repasar la trayectoria, a grosso modo, muy rápidamente, de Paulino Ruano. Muy buenas, Paulino, ¿qué tal? Pues nada, encantado de venir aquí a estrenar este estudio que tendrá futuro, seguro. Esperemos que sí. Bueno, Paulino, ¿cuándo empezaste a pintar? Hace mucho, ¿verdad? A ver, yo tengo unas facultades que me han venido pues gracias a lo que sea, y desde niño ya yo dibujaba muy bien. Tenía un tío que me hacía adivinanzas. Él hacía dibujos y yo tenía que acertar lo que era. Entonces aquello me hacía que yo hiciera lo mismo. Entonces, ¿qué tendría yo? ¿10, 12 años? Bueno, bien. Empieza el bachiller. Y yo bueno, antes del bachiller me acuerdo que íbamos a lo que se llamaba las clases de paga, que decíamos las clases de pago como o de paga particulares hoy. Sí, era en la escuela Cervantes, que es la actual casa que se murió Antonio López en la calle Nueva. Sí. Eso era la escuela Cervantes. Allí íbamos, yo fui a párvulos, a primero, segundo, tercero, cuarto, bueno. Y yo ya iba, ahí había un tal don José que daba clases de repaso. Entre ellas había uno de dibujo, yo hacía dibujo, ¿vale? Llegó el bachiller, los 2 primeros años, que era preparatorio, bueno, preparatorio no estoy hablando del conservatorio, no. Era ingreso y primero de bachiller. Lo hicimos por libre. Había una academia, que la Academia Cervantes, no, era la Academia Virgen de Belén, que estaba enfrente de lo que eran Longinos, en la calle Mendizábal, y allí íbamos a estudiar, y luego nos presentamos en Albacete, en el instituto grande ese que hay en la Avenida de España. O sea, tenéis que ir a Albacete. Sí, a examinarnos. Yo me examiné de ingreso y primero a la vez, y había una clase de dibujo, había que hacer un dibujo, nos pusieron allí, no sé si íbamos 40, 50, no lo sé, y había, allá al fondo, que yo estaba el último, había una silla con un laúd. Yo ni me acerqué, yo vi el laúd, yo sé qué es un laúd, yo dibujé el laúd, todo, las 12 cuerdas, todo, tal, lo presento. Y me llama el profesor, yo una vez presentado y tal, y dice, oye, y yo asustado, digo, ¿qué pasa aquí? Me llaman a mí, el profesor dice, oye, es que fíjate en el modelo, no tenía cuerdas. Yo le había dibujado las 12 cuerdas con los trastes y todo. Y no tenía. No, que va a tener cuerdas. Me dieron matrícula de honor en el examen. Ese fue tu primer éxito. Claro, tú sabes lo que es llenar a un niño joven tan pequeño con ese sitazo y llegar a tu casa con la matrícula de honor. Bueno, matrícula de honor era porque todas las demás asignaturas. Sí, eras bueno en lo demás. He sido buen estudiante. Yo luego hice el bachiller normal, hasta que yo entré a trabajar a los 16 años a una caja de ahorros. Sí. Me faltaba el quinto y el sexto, que lo tuve que hacer libre, y luego el COU, que lo hice oficial, trabajando y luego volviendo a recuperar las horas por las tardes, porque me dieron permiso para acudir a las clases. Entonces, esa trayectoria, yo en mi vida he tenido un suspenso. Y con lo difícil que es trabajar y estudiar a la vez. Y pasaste por esa fase. Sí. Ya 16 años entré a trabajar, 2 años más, 18, y digo, bueno, yo tengo facultades, y me matriculó el primer año que estrené yo de la universidad a distancia, y me matriculé de empresariales, 5 asignaturas. Sí. Estadística, matemática financiera, derecho mercantil, contabilidad, bueno, a lo mejor he dicho alguna más. Bueno, 5 asignaturas, con 5 libracos gordos que se vienen hasta tercero. ¿En la UNED? En la UNED. Uh-huh. Y yo empiezo. Me apoyo un poco con algún profesor, el marido de María Teresa Mera, que era un tal Mora, que era matemático, creo, o físico,
y íbamos a Colombia por las tardes a tomar un café y entonces ahí me da repaso de la matemática financiera. Y bueno, yo me meto en ese mundo de estudio con ciertas facultades, pero claro, yo tenía que hacer unos ejercicios, si yo tenía alguna duda, tenía que rellenar una hoja con las preguntas y a los 15 días me contestaban. Cuando yo me contestaba yo no sabía ni lo que había preguntado. Ahora eso sería inmediato. A través de internet, una consulta directa y eso es inmediato. La contabilidad me la daba un tal Pascual Cuenca, que le decían de los Mataos, que tenía una fábrica de zapatos, era un intelectual, que había sido compañero de García Lorca, de Dalí, en la universidad esta, me acuerdo, de la escuela de Madrid, de los intelectuales, sí. Era compañero de ellos. ¿Compañero? Sí, sí. Y él quiso reflotar la empresa, que era de otros hermanos, de calzado, que era para niños. Yo no sé si tú de niño, o como yo lo llevaba, esos zapatos blancos que tenían la suela por detrás, que seguía hacia arriba, ¿no te acuerdas? Bueno, pues tú eres muy joven, ¿no? Tienes la edad que yo tengo. Entonces, eso lo patentó este hombre. Este es un hombre, era muy intelectual. Además, tenía una cabeza triangular llena de todo, o sea, él sabía de todo. Y ese hombre me daba clase de contabilidad. Luego enviudó y entonces su hija vivía en Montalegre porque estaba casada con un compañero mío que era de la Caja de Ahorros. Estuvo allí y yo iba allí por las tardes a que me enseñara. Sí. Dábamos la clase un poco tal, no me enteraba ni de la mitad y acabábamos jugando al ajedrez. Porque era un hombre al cual yo jugaba en campeonato de ajedrez, campeonatos provinciales. Aquí gané una vez un torneo cuando no había estos fieras que están ahora, que son jóvenes, claro, que son una maravilla. Claro. Bueno, pero entonces éramos muy pocos, 4 jugadores, yo siempre era el cuarto, el último, porque con lo que yo sabía podía ganar más partidas que si estuviera el primero. Bueno, el caso es que yo acababa jugando al ajedrez con él. Nunca le gané una partida. Creo que una vez le hice tablas. Ya que al final iba las últimas clases, que era ya en mayo, ya cuando acababa el curso, sí, iba solo a jugar al ajedrez, ya no estudié, dejé los estudios. No llegaste a terminar, no te matriculaste en primero. Bueno, entonces ya se me quedó solo el arte. El arte, sí, que es lo que has desarrollado tremendamente, porque después de ese éxito del dibujo que me decías, sí, en ese examen en Albacete, ¿cuándo es cuando empiezas ya a pintar en serio, a tomar clases y demás? Inmediatamente, yo ya 18, 20 años, ya llega, estamos en la movida intelectual, la protesta, el arte más abstracto, rompiendo un poco moldes, la época un poco posterior al éxito de José Luis Sánchez, cuando en la vanguardia española, en los años 60, 70, pues estamos hablando, yo entré a trabajar en el año 71, pues que estamos hablando, pues el año 75, 76, pues yo me obsesiono con Dalí, yo quiero dibujar como Dalí, yo quiero hacer esto, me entero que Dalí no hizo la carrera, en tercero de lo que estuviera haciendo de arte, lo dejó y fíjate el genio que es. Entonces dice, conocía a Quijano es de Bogarra, que tenemos en la estación 2 estatuas de él. Es verdad. Vino por aquí, hizo una exposición, nos cambiamos unos cuadros, yo tengo 3 cuadros de Quijano, y yo entonces me emborraché un poco de ese ímpetu moderno. Entonces empecé a hacer figuras un poco abstractas, hacía una bola era la cabeza y 2 conos, era un pensador, empecé a hacer eso con plumilla y tinta china, lo mezclaba y tal. Claro, de esas imágenes que no tenían un cierto futuro, luego dentro de la caja de ahorros donde yo trabajaba había un diseñador que hacía todos los carteles, todo, y me vio a mí y me dijo, dice, con la técnica que tú tienes, dice, emplea la aguada, es decir, yo tinta china negra con rayas poco duras, empiezas a echarle agua a esas plumas, con lo cual vas tamizando y vas haciendo una calidad de grises que empiezas a ganar en realismo y empiezas a hacer figuración. Sí. Empiezo a hacer un retrato, un paisaje, un toro, lo que fuera. Y hoy me van saliendo obras que merecen la pena. ¿Vale? En primer éxito, pues en 1980 y poco, en la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, dotación económica muy poco, entonces eran en pesetas, eran 30.000 pesetas, no se quedaba en la obra, te daban las 30.000 pesetas, entonces yo gané la disciplina, porque había arquitectura, pintura, artes decorativas,
Y en dibujo yo gané ese premio. Me vine de Sevilla, que fui a la Academia de Bellas Artes, donde allí hacen incluso presentaciones de libros de académicos que entran, todos con su traje. Bueno, allí tuve que ir gente muy bien puesta, muy bien puesta, era un honor. Porque, me Paulino, dieron el primer premio. Además de ese primer premio en Sevilla, has expuesto en otros sitios, pero incluso fuera de España. Sí, ya de ahí, y voy acelerando un poco porque si no, no va a dar tiempo. Sí, cierto. Entonces, ese primer premio, pues que ahora me anima. Bueno, pasan unos años, aquel premio era una ventana y una silla, que ya se ha visto una vez en algún cuadro, y entonces ese estilo, digo, me copio a mí mismo, pero voy a mejorarme. Entonces ya hago un cuadro de unos 1,50 por 1 metro, de plumilla todo, tardó 2 o 3 meses en terminarlo, de simplemente una puerta abierta de una casa de Ayora muy antigua, donde se ve solo los azulejos de los ladrillos de abajo, fugando hacia el punto de fuga, que es solo luz de las 2 puertas que se abren. Y con eso, de 300 que nos presentamos, gano el premio Penagor de dibujo de Madrid. De 300, wow. Sí, el único premio me lo dan a mí. En el jurado está Antonio López, José Hierro, Mingote, José Hernández, que era un gran dibujante, y me dan a mí el único premio que hay, 1 millón de pesetas en el año 89. 6.000 euros de hoy. Pero en aquel era entonces mucho dinero. Era mucho dinero. Era mucho dinero. Ese premio luego fue aumentando y llegó a 2 millones. Desgraciadamente desapareció. Y el último premiado, ya yo creo que es honorífico, era Antonio López. Le dieron el premio a Antonio López. Vaya. O sea, que yo tenía un premio que tiene Antonio López para mí, eso me abrió las puertas. Y entonces puse en Madrid. Antes había hecho un par de exposiciones en Valencia, en la Sala Artis, y en otra sala, no me acuerdo ahora mismo. Había hecho eso, en Murcia también hice otra, pero entonces ya hice 2 o 3 exposiciones en Madrid, en la calle Serrano, en la Galería Alfama, que ahora ha desaparecido, que la llevaba un tal Mario Antonín, que era director general de teatro. Sí. Bueno, pues eso, hice esa exposición me pide Eduardo Sotillos, que estaba haciendo un programa, era portavoz del gobierno, pero antes de eso tuvo un programa que era El Nuevo Espectador, en la 2, había 2 cadenas. El Nuevo Espectador, que hablan recuerdo esa entrevista. De literatura y de arte. Entonces me pide permiso de esa exposición que hay en la galería, que si yo podía llevarse los cuadros. Yo no fui al programa, pero llevaron los cuadros. Recuerdo aquello. Entonces yo escribí una carta agradeciéndolo tal, la leyeron allí y tal. Entonces de ahí ya una revista de Madrid pues sacó un reportaje. El director de esa revista tiene una galería en Nueva York, no individual, pero 5 personas o 6 personas que estábamos en la galería esta de Alfama, hicimos una exposición en Nueva York de desnudo, el desnudo español, lo decían, y tal, y yo llevé 4 cuadros, los vendí, o sea, una cosa que ya va seguido. Esa exposición me dio un cierto nombre, prestigio, y en la galería yo antes vendía un cuadro por un precio, ahora era el triple. Que ese precio de triple lo voy conservando por respeto a todos los que he vendido bastante obra. Hoy ya no se vende tanto, ya no hay eso, pero yo conservo ese precio por respeto a todos los que ha pagado. Con lo cual sé que soy caro en ese sentido en cuanto a la cotización que pueda tener. Pero bueno, eso es al margen de eso de su economía, que eso no es nada. Pero yo sigo teniendo una trayectoria cada vez mejor. Yo no tenía tiempo para hacer exposiciones constantemente porque yo trabajaba en un banco y yo producía 20 cuadros al año, 20. Y si vendía 30, yo saco los otros 10. Es imposible. Hacía una exposición, porque lo hice varias, y la mitad eran cuadros que yo había vendido que me los dejaban. Y había 15 siempre. Y los vendía todos durante época hasta el año 2000. O sea, épocas muy buenas, sin duda. Muy buenas. Paulino, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pues así que el minuto que nos queda, háblame de ese póster que le has hecho a Manolo Olaya. Mira, yo ahora mismo que tengo tiempo para hacer cosas que a mí me gustan, que ahora estoy pintando para mí. Antes he estado, una palabra fea que es, estaba prostituido, porque estaba haciendo lo que la gente quería. Comercial, vamos. Comercial, bueno, por hablarlo de una manera. Entonces ahora pinto para mí. Pinto para mí
de las cosas que a mí me gustan, de las cosas que yo no me he atrevido a hacerlas, las hago ahora. Y dentro de esa técnica que yo entonces, como he investigado, voy mezclando. Entonces yo ahora mezclo la plumilla con lápices de colores, con acuarela, con los Goya, con pastel. Y entonces esa mezcla me hace que yo gane un poco en realismo, sobre todo adaptándolo a los estilos. Entonces, como yo me llevo muy bien con Antonio Olaya y me encanta lo que está haciendo él, y yo le dije, me gustaría hacerte los carteles. Y hemos hecho varios que han recibido premios internacionales por ahí. Y ahora el último, que es de la película Infortunio, que sí, es la primer largometraje que está haciendo, me hacía mucha ilusión hacerlo. Y entonces ahí he hecho un cartel, además en 2 tamaños, porque luego me dijo que él lo quiere reproducirlo con más en grande. Digo, pues te lo tengo que hacer otra vez. Le hice 2 y entonces mezclo la plumilla con la tinta china y luego una base de acuarela y luego el fondo con lápices de colores para que sea lo más parecido al estilo que se hacía en el oeste, en aquel entonces, que era más bien era acuarela lo que hacían. Pues se nota un poco la acuarela que hay debajo, pero yo he hecho un realismo de las caras, con la rugosidad que puedan tener, la barba y tal, la ropa, con los coloridos así un poco vintage, en fin. Y yo estoy encantado de haber hecho ese cartel, porque el dibujo ha merecido la pena hacerlo y yo creo que podrá tener éxito igual que han tenido los anteriores. Segurísimo que sí. Bueno, qué capacidad de síntesis. Me ha contado casi su vida laboral, de estudios y de artista pintor en 15 minutos. Yo te lo agradezco, pero necesitamos una segunda parte. Cuando quieras. La tendremos que hacer. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias a ti. 88.4 Extra Almansa.